Hola, muy buenos días, queridos hermanos. El día de hoy he decidido hacer este video en vivo para meditar sobre el libro Suma Demoníaca, para continuar la lectura de este amplio libro, ¿verdad? Hay 217 páginas que meditar, aprender sobre todo la demonología. Como bien saben, es el libro del Padre Fortea que se llama Suma Demoníaca. Les invito a compartir el video con sus amigos. Y bien, para empezar, ya llevamos un avance de la lectura de este libro para ustedes poder ver las otras capítulos o cuestiones ya respondidas por el mismo libro. Hay cuestión 12, cuestión 10 y etcétera, o sea, hasta la 1. Y son un montón de cuestiones que vamos a ir aclarando y son preguntas, ¿verdad? Esta pregunta que vamos a responder aquí, mejor dicho, el libro, es la cuestión 12 y es: ¿el demonio conoce el futuro? O sea, el demonio sabe lo que nos va a pasar. Puede venir una persona o el diablo susurrarnos: ¿te vas a morir? No, no puede, pero bueno, ahorita vamos a ver qué dice el Padre Fortea sobre esto, exorcista. Ellos no ven el futuro, pero a veces pueden conjeturarlo. Con su inteligencia muy superior a la humana, pueden deducir por sus causas algunas cosas que sucederán en el porvenir. Lo que pertenece solo a la libertad humana está indeterminado y no lo conocen. No saben lo que yo decidiré libremente, pero con su inteligencia superior ven los efectos de las causas, donde nosotros no veríamos nada. Desde luego hay ocasiones donde ellos saben con toda seguridad lo que sucederá, aunque ni el más inteligente de los humanos podría sospechar por más que analizara los factores que hay en el presente. Pero en otras ocasiones ni una naturaleza angélica de la mayor jerarquía podría deducirlo. Sobre todo la libertad humana es el gran factor de la indeterminación en sus previsiones. Esa es la primera cuestión que vamos a responder, hermanos, y es muy interesante. Es algo muy cierto. El demonio no sabe nuestro futuro. El único que conoce nuestro futuro, pero no lo determina tampoco, es Dios. Dios conoce nuestro futuro. Dios conoce las cosas que pensamos. Dios sabe lo que quieres hacer tú el día de mañana. Todo eso Dios lo sabe. Un momentito, hermanos. Este video va a durar alrededor de 20 minutos. Espero que pueda ser de mucho provecho para ustedes. Muy bien, vamos a continuar. ¿Puede un demonio hacer algún acto bueno? Vamos a responder a esta cuestión. El demonio no está siempre haciendo el mal. Muchas veces simplemente piensa, y en ello no obra mal alguno. Es un mero acto de su naturaleza. Sin embargo, el demonio no puede hacer actos morales sobrenaturales. Es decir, el demonio no puede hacer un acto de caridad, de arrepentimiento, de sobrenatural, de glorificación sincera a Dios, etc. Pues para realizarlos se necesita de una gracia sobrenatural. Puede glorificar a Dios, pero a la fuerza, no porque quiera hacerlo. Puede arrepentirse de haberse alejado de Dios, pero sin pedir perdón, porque es orgulloso, obviamente. Yo agrego eso.
reprochándose tan solo el mal que le ha sobrevenido de esa acción, pero sin dolor de haber ofendido a Dios. Y así puede hacer otros muchos actos naturales con su inteligencia y su voluntad, pero el demonio nunca mostrará la más mínima compasión ni el más mínimo pequeño acto de amor hacia nadie. Su corazón solo odia, es insensible al sufrimiento de los demás. ¿Puede experimentar el demonio algún placer? El demonio no goza con ninguno de nuestros 5 sentidos, solo goza con su inteligencia y su voluntad. Puede parecer que es poca cosa, pero no lo es. Espérenme poquito. Ahorita van a ver quién me está pegando. Otra pregunta. ¿Los gatos negros son del demonio? ¿Tiene la culpa un gato de ser negro? No, al contrario. Un gato negro es pura superstición. Lo que sí es que hay que cuidarlos muchos, porque para los satanistas hay grupos satánicos, quieren a los gatos negros, quieren robárselos para sacrificarlos, ya sean negros o blancos. Todos blancos, obviamente. Así que son gatitos bonitos, que hay que cuidarlos. Este se va recuperando apenas, se enfermó, por eso está flaquito. Bueno, vamos a continuar. O sea, entonces, el demonio solo goza con su inteligencia y su voluntad. Puede parecer que es poca cosa, pero no lo es. Los placeres intelectuales pueden ser tan variados como los de nuestros 5 sentidos, y en realidad son mucho más variados. El gozo que nos proporciona una ópera, una sinfonía, una partida de ajedrez, un libro, son placeres eminentemente espirituales. Aunque esa información llegue a nuestro espíritu a través de apariencias sensibles. El mundo espiritual visto por nosotros desde nuestro mundo puede parecer insípido, incoloro, aburrido, pero es un error. El mundo espiritual es mucho más variado, rico, deleitable del que nos ofrece el cosmos material. Los demonios gozan de los placeres, pues sus 2 potencias espirituales, conocimiento y voluntad, siguen intactas. El obrar de su naturaleza ha quedado indemne a pesar del alejamiento de Dios. Lo que no pueden hacer es amar a nadie con un amor sobrenatural. La capacidad de amar ha quedado aniquilada en la psicología del demonio. El demonio conoce pero no ama. El placer que logra al tener éxito en hacer un mal es exactamente el mismo que siente una persona en la tierra al lograr vengarse de su enemigo. Se trata de un placer lleno de odio y sin sosiego. Así como el buen cristiano o así como el buen Dios ama, el buen Dios, ¿verdad? En este caso ama perfectamente, así el demonio odia perfectamente. O sea, es todo lo contrario a lo que Dios hace. Siempre el demonio quiere lo contrario, ¿verdad? Dios quiere salvar al mundo de sus pecados. El diablo quiere hacer pecar al mundo, ¿verdad? El diablo hace todo para que el mundo peque. Dios hace todo, nos da todos los medios, nos da las inspiraciones divinas. Los ángeles descienden, están a nuestro lado, tenemos un ángel guardián, nos inspira, lee la Biblia, haz una pequeña obra de caridad, ama a tu padre, a tu madre, séle fiel a tu esposa. Y exactamente el demonio hace el mal de tentar. ¿En qué caso, en qué sentido? Séle infiel a tu esposa, mira pornografía, no vayas a la misa, ese tipo de cosas. Entonces, esas cosas que yo les digo son puramente intelectuales. El demonio no te puede empezar a agarrar, y con el perdón, el demonio no puede empezar a agarrarte tus partes, no puede excitarte de esa manera. Todo lo que hace el demonio es espiritual e intelectual. Al mismo tiempo, es pecado gozarse, tener un placer intelectual
Ciertamente aquí el padre Fortea menciona algunos, ¿verdad? Esto ya lo estoy agregando yo. Como ven, no estoy leyendo. Ustedes quieren saber qué es lo que digo yo y qué es lo que dice el libro, pues cuando yo estoy así leyendo, concentrado en viendo a un lado, pero cuando yo estoy explicando, pues es que no, ¿verdad? Me estoy moviendo más, estoy tratando de explicar. Esperen un poquito. Estoy buscando. Bueno, anteriormente, para no volver a leerlo, el demonio, o mejor dicho, las personas, hay veces que hay placeres bonitos, como el placer de ver a tu hija sonreír, como el placer de jugar fútbol con tus hijos, con tu familia. Como decía el padre Fortea, jugar ajedrez, leer un libro, sientes muy bien. Ay, mira, qué gran escritor es el padre Fortea, qué bonito escribe, qué bonito explica. Eso es un placer benigno. Pero hay otro tipo de placeres. Y estamos hablando ahorita de placeres intelectuales. El leer un libro es un placer intelectual. Otro placer de tipo sería en parte también, ¿verdad? Carnal, yo lo sé, pero en cierto sentido intelectual, porque ocurre en la mente, ocurre en nuestro intelecto. Empiezas a imaginarte escenas de lujuria y tú te gozas en ellas. Eso es un pecado de pensamiento. Y ahí sí obras mal. Es un pecado porque tú lo quieres con tu voluntad. Se convierte en pecado algo, un pensamiento, cuando hay voluntad de por medio, así como un sueño. Ciertamente sobre los sueños he profundizado muy poco, pero la propia experiencia me dicta que si tú no quisiste soñar algo, no podríamos decir que es pecado, pero tampoco puedes decir que está bien. Bendiciones, hermano Adán. Tampoco podemos decir que está bien, un ejemplo, soñar que asesinas a tu hermano, ¿verdad? Pudiera suceder que tú dices, no, es que yo nunca estuve meditando asesinar a mi hermano. Pero sin embargo, hay un odio en tu corazón hacia tu hermano. No le hablas desde hace mucho. No lo frecuentas, no le preguntas cómo está. Y por eso sueñas que lo asesinas. En cierto sentido es un odio muy oculto, ¿verdad? Que ese odio sí pudiera ser el pecado, ¿verdad? Otro tipo de sueños, los sueños de la lujuria, soñar que te acuestas con otra persona que no es tu esposa, o eres una persona soltera, que por ende eres soltero y católico, tienes que vivir en castidad, y sueñas que te acuestas con alguien. Si tú, para empezar, no quisiste soñar eso, pero examínate, no quisiste soñar eso, no te levantaste y ay, lo gocé, ¿verdad? Eso todavía sigue sin ser pecado, pero está mal, ojo ahí. ¿Por qué les digo no es pecado? Muchos van a decir, estás loco, Andrés, ¿cómo que no va a ser pecado eso? Pero el mismo catecismo de la Iglesia Católica enseña que para que uno peque, ya sea una persona u otra, ¿verdad? Tiene que ser un acto de la voluntad. O sea, quererlo y hacerlo, ¿verdad? También puedes tú querer robarte 3 carros Challenger de la agencia, creo que es de la Dodge, y no lo haces. ¿Es pecado o no es pecado? Pues claro, es un pecado de pensamiento, no es la misma gravedad. Es grave, al final de cuentas, ofendes a Dios, ¿verdad? Pero también hay que examinar más adelante. Muy interesante esto que les estoy hablando, ¿eh? Parece que estoy dando vueltas, pero escúchenlo detenidamente y no. Más adelante vamos a ver cuáles tentaciones provienen de nosotros y cuáles de los demonios. Una adelantadita, ¿verdad? No hay una forma exacta de diferenciarlo. No hay una forma exacta, ¿verdad? Pero si ya es algo que tú te gozas, pues ya es algo, una tentación tuya, de tus debilidades. Por lo tanto, si tú acoges esa tentación, si tú te la gozas, la que sea, es pecado, claro que lo es. Pero bueno, más adelante vamos a leer sobre eso, ¿eh? Es el demonio libre para hacer más, o sea, más mal de lo que ya hace, o es libre para hacer menos mal. Un ejemplo, que el demonio diga, oh, ya no quiero hacer mal.
Bueno, vamos a responder. El demonio hace el mal cuando quiere. Nadie le obliga a hacerlo. Es un ser libre. Y este mensaje va para los que dicen, no, es que Dios creó al demonio exactamente para hacer el mal. Dios creó al demonio para tentar a los ángeles. No. Es un ser libre y su voluntad es la que decide hacer las cosas cuando quiere. Desea hacer el mal y para hacer el mal ha de tentar. Pero para tentar hay que insistir. Unos demonios insisten más, otros desisten antes. Hay demonios más firmes y hay demonios más perezosos. Hay demonios que por el ardor de su cólera persiguen a las almas como verdaderos depredadores, y otros demonios están sumidos en una especie de depresión y no tienen tanto odio para ir continuamente persiguiendo almas. Pero hablamos de grados, ya que todos odian a Dios, todos son cazadores de almas. Qué fuerte lo que nos dice el Padre Fortea. O sea, para todos esos que dicen, no, es que Dios manda a hacer la maldad al demonio. No. Incluso hay versículos en la Biblia que se malinterpretan muchas veces. Y, por ejemplo, uno, cuando se dice que Dios endureció el corazón del faraón. Y ese escrito de la Biblia sí es inspirado, pero sin embargo, claro que también influye un poquito la forma, la época, la forma en la que escribían ese escritor del libro, si no mal recuerdo, es el Éxodo, ¿verdad? Y según la tradición lo escribió Moisés. Sus sucesores también, ¿verdad? Pero sin embargo, no recuerdo muy bien exactamente, pero hay una mitología de los egipcios que cuando no cumplían la voluntad de, digámoslo así, la voluntad que él quería el Dios falso, en este caso no era Dios trino, el que nosotros conocemos, o Yahvé en aquel tiempo como lo conocían, decía, Dios endureció su corazón. Pero eso quería decir que el Dios falso endurecía el corazón porque en este caso el faraón no hacía la voluntad de ese Dios falso, ¿verdad? Y obviamente detrás de todo Dios falso está un demonio, no es una novedad. Entonces, Dios como tal no endureció el corazón del faraón. Y muchos podrán decir, sí, Dios lo hizo. No. Ok, vamos a leer la última cuestión de este video. Y dice, ¿cuáles son los más malignos de todos los demonios? Podría parecer que los demonios más perversos tienen que ser los de más alta jerarquía. Pues no. No hay relación entre la naturaleza y pecado. Muy interesante esto. No hay relación entre naturaleza y pecado. Una naturaleza angélica de la última jerarquía pudo ser mucho más perversa que un ángel superior. El mal que puede cometer un ser libre no depende de la inteligencia ni del poder que posea. Siempre ponemos como ejemplo la malignidad al jefe de la SS, Heinrich Himmler. ¿Pero no pudo ser peor que alguno de sus subordinados? Por supuesto que sí. Entre los hombres vemos que alguien menos inteligente y en un puesto social poco relevante puede ser mucho peor y mucho más perverso que un gran dictador. Y lo mismo dicho para el mal vale para el bien. O sea, lo mismo que explicamos de los dictadores vale para el bien. Un ángel de la última jerarquía pudo ejercitar más sus virtudes que uno de la más alta jerarquía. De la misma manera que una viejecita humilde, sin estudios, y que solo se ha dedicado a las labores de la casa toda la vida, puede ser santa. Puede ser más santa que un arzobispo o un sumo pontífice. O sea, el papa, ¿verdad? Y sí, lo dice el Padre Fortea, no es nada en contra del papa. Simplemente es algo real. Es algo real. Hay personas muy humildes, como el Padre Pío, ¿verdad? Y pudiéramos hacer una pequeña y sencilla pregunta. ¿Quién era más santo? El que perseguía de los superiores de los demás arriba. Los que perseguían
al Padre Pío o el Padre Pío, quién era más santo, ¿verdad? Muchos podrán decir, eso solamente Dios lo sabe, no seas juez. Pero pues es obvio, ¿verdad? Es obvio. Entonces, una interesante pregunta que se desprende de todo esto es si la jerarquía que nos da la Biblia, ángeles, arcángeles y principados, es una jerarquía de la gracia o de la naturaleza. Es decir, los serafines no son los más santos o solo los más... Es decir, los serafines son los más santos o solo los más poderosos. O sea, ¿cuál de las dos, verdad? Pregunta el padre Fortea. Y en lo que más brilla el fulgor de la inteligencia angélica, mi opinión es que es una jerarquía según la naturaleza. O sea, según la fortaleza, ¿verdad? Pues las descripciones visuales de los 4 vivientes alrededor del Cordero, los ángeles de la mayor jerarquía, dan más bien la impresión de poder y conocimiento, al igual que los mismos de las 9 jerarquías. El nombre de principado o potestad, por poner 2 ejemplos, son nombres que indican más bien poder. Es más sencillo hacer una jerarquía de la naturaleza que de la gracia. Y bien, hermanos, qué bonito libro. Ya, déjenme les digo, ya terminamos la parte 1 del libro, sigue la parte 2. Y aquí viene lo bueno, pero esto no lo voy a leer en esta ocasión. Dice, ¿por qué pecamos? ¿Cuáles tentaciones proceden del demonio? O sea, en el siguiente video vamos a tratar esos temas. Podemos ser tentados más allá de nuestras propias debilidades. Todo aquel que ha leído la Biblia debe saber. Pero sin embargo, si no la has leído, te invito a que la leas. De nada nos va a servir leer este libro si no leemos también la Biblia, ¿verdad? Yo en un rato me pongo a leer la Biblia. ¿Por qué el diablo tentó a Jesús? Esas cosas vamos a verlas en el siguiente video. Entonces, paz y bien, queridos hermanos. El día de hoy me dispongo a rezar un Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, et libéranos a malo. Amén. Queridos hermanos, los que van llegando al video, ya lo voy a finalizar, pero va a haber repetición obviamente, va a quedar el video grabado, lo voy a compartir en otros grupos y paz y bien.